Libro la manera en la que la Organización Mundial de la Salud comentó y comunicó la existencia de la pandemia. ¿Por qué? Porque llegó a decretar el máximo nivel de alerta. Bueno, no solamente eso, yo comento como una anécdota que no es tal, pero bueno, parece como una anécdota, que nosotros en el Ministerio nos enteramos de la situación de riesgo y de la declaración de la alerta pandémica por parte de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan. Nos enteramos por los medios de comunicación. Yo iba en el tren hacia mi casa y abriendo las líneas de internet para ver cómo estaban las noticias, me encontré esa declaración. Claro, decirle al mundo, el mundo está en peligro y ahora voy, yo como directora general, a reunirme con mi equipo a ver qué es lo que tenemos que hacer, es una auténtica equivocación. Bueno, pues cuestiones como estas las comento en el libro porque se deben de rectificar. Y ahora, por ejemplo, en el caso del ébola, falta información para que la gente pueda saber con transparencia cómo actuar la gente y los profesionales sanitarios. Pero verá, ahora vamos a ébola. Pero yo recuerdo, por ejemplo, la desconfianza que la gente, en fin, tuvo hacia la OMS, porque la OMS cambia en esos momentos la definición de pandemia, y parece que la cambia exclusivamente para favorecer el gran negocio de las farmacéuticas, porque claro, se preveía una venta masiva de vacunas como luego sucedió. Entonces, y perdona, Juanjo, los almacenes quedaron llenos de vacunas. Claro, no se utilizaron. Claro y se gastó muchísimo dinero en vacunas que no se utilizaron. Y claro, ahí en el Ministerio de Sanidad, yo recuerdo los titubeos en las presentaciones públicas de la ministra, los titubeos, pues, o sea, de la inseguridad, o sea, daban la impresión de que el ministerio, ahí, de los Servicios Nacionales de Salud, era una mera correa de transmisión de la OMS sin criterio propio, y de la OMS se sospechaba que estaba en connivencia con los fabricantes de vacunas, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que nosotros lo que hicimos fue aplicar las directrices de la Organización Mundial de la Salud porque era obligatorio. Hay una ley que se llama Reglamento Sanitario Internacional. La Organización Mundial de la Salud va emitiendo información, analizando cómo es la gravedad, la letalidad del virus, y las autoridades sanitarias no tenemos más remedio que aplicar esos protocolos porque si no podemos terminar en los tribunales. Si la OMS dice que hay que comprar 20 millones de vacunas, no, hay que comprarlas. La OMS tiene que recomendar y recomendaba vacunar a población de riesgo, y luego los países, y en este caso coordinado en el ámbito de la Unión Europea, decíamos cuántas vacunas comprar. Y yo tengo que decir, y lo comento en el libro, que fuimos el gobierno que mejor resistió las presiones, pero que hubo presiones, claro que las hubo. Y la OMS, señor Martínez Olmos, ¿usted cree que exageró la pandemia para favorecer intereses económicos de las farmacéuticas? Yo creo que no, porque el precedente de la gripe A fue la gripe aviar, que ahora sería largo de contar, pero ahí había una letalidad del 60%. Las personas que se contagiaban de la gripe de las aves, que fue el precedente de la gripe A, morían en un 60% de los casos, con lo cual era lógico que la Organización Mundial de la Salud lanzara la alerta pandémica cuando efectivamente ya pasó de persona a persona este virus. Pero lo que sí es cierto que la Organización Mundial de la Salud no supo defenderse de las acusaciones de falta de independencia de algunos de sus temas. Es que lo tenía muy mal porque en esos momentos cambia la definición de pandemia y le quita una de las condiciones, que es que produzca mortalidad. Y es precisamente por eso, por lo que yo personalmente en mi libro planteo que uno de los cambios que tiene que haber cara a las futuras pandemias que las va a haber es que la Organización Mundial de la Salud tiene que rectificar determinados planteamientos a la hora de monitorizar, dirigir las pandemias de salud pública. Es la segunda o tercera vez que nos dice más pandemias que las va a haber. ¿Me va a poner nombre usted a estas pandemias? Bueno, vamos a ver, en el caso de la gripe forma parte de la historia de la enfermedad, de la gripe, que hay a veces mutaciones que son muy radicales en el virus de la gripe y por lo tanto se extienden en todo el mundo. Antes menos rápido que ahora, porque ahora tenemos una facilidad de viajar mayor, y de contacto mucho mayor. De hecho, y en el caso del ébola, por ejemplo, ayer falleció el segundo español repatriado por contagio de ébola. ¿Estamos preparados en España para una pandemia de ébola? Con lo que se conoce estamos preparados, pero aquí en este caso tengo que señalar que hay una enorme diferencia con la gestión de la gripe A desde el Ministerio. Es que ahora no sabemos la posición oficial del Gobierno, no hemos escuchado la opinión de la ministra Ana Mato, y en la situación anterior, por ejemplo, hubo 5 comparecencias de la ministra Trinidad Jiménez en el Parlamento, y toda la gestión de la gripe A se hizo con consenso absoluto de todas las fuerzas políticas. Entonces, en este caso, creo que sí que España está preparada frente a este problema. Creo que lo que no está haciendo bien el Gobierno es no explicar a la sociedad y a los profesionales cuál es la situación, y creo que además no estamos atacando como grupo de países desarrollados
el problema en los países afectados, que es lo que tendríamos que hacer. Y como pertenecientes, como usted dice, ¿no?, al grupo de países desarrollados, ¿deberíamos ayudar a los países que están sufriendo esta pandemia enviando, por ejemplo, más medios? Eso sin ninguna duda. Los países y la Organización Mundial de la Salud, porque este tipo de enfermedades afectan más a estos países por la pobreza, que es el principal, digamos, determinante de estas enfermedades y suponen un riesgo para el resto del mundo. Es que, claro, así como visto en perspectiva, tuvimos demasiado miedo. O sea, tuvimos un miedo desproporcionado que no estaba basado en datos reales a la gripe A. Yo tengo la impresión de que en ébola se está mirando como quedan lejos de momento, ¿no? Efectivamente. Pues es una cosa que no preocupa. A mí me parece que es de una inconsciencia tremenda el modo en que tratamos la gripe A y el modo en que estamos tratando ahora el asunto de ébola, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero es que además sucede una cosa, que este problema del ébola está sucediendo en un momento de crisis económica que ha hecho que hayan mermado mucho los recursos que dispone la Organización Mundial de la Salud y los propios gobiernos para la cooperación internacional. Y esto es un elemento sustancial. Por eso cuando ahora precisamente hoy hemos visto que el presidente Obama alerta sobre la situación o el director general de la ONU plantea hacer una especie de ejército de batas blancas, es una reacción necesaria, pero quizás puede ser tardía. Pero tardía, alerta, ¿no?, sobre la situación y apela a la conciencia de los representantes en la reunión, ¿no?, entre ellos España. Efectivamente. Por eso yo creo que es oportuna esta reflexión, que es una reflexión, sinceramente, en mi visión, con la experiencia de haber estado en esa sala de máquinas, pero también la de 40 antiguos cargos de comunidades autónomas, portavoces políticos, periodistas que estuvieron en ese proceso, expertos de españoles, profesionales sanitarios, porque es verdad que hicimos cosas bien, pero es verdad que se podrían haber hecho cosas mejor, no solamente desde la perspectiva del Gobierno de España, sino desde la perspectiva de la Unión Europea, que lo abordo, y desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud. Mire, y como hecho colateral a todo esto, a mí me interesaría que usted me dijera, porque esto es una percepción personal que no sé si tiene que ver con la realidad o no. De nuevo, aquello causó una gran desconfianza en las autoridades sanitarias, en la OMS, etcétera. Pero yo tengo la impresión de que desde entonces hay mucha gente que no vacuna a sus hijos, en parte porque ha habido una corriente antivacuna que ha ido cobrando fuerza, en parte también porque ahora es más difícil vacunar a tus hijos que antes. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que tú ibas a un centro que tenías en tu barrio, vacunabas, y era muy fácil. Y ahora, no sé si pongo recortes, es más difícil. Y estamos en una situación, a usted como experto me pregunto, en que realmente hay gente que no está vacunando a sus hijos de las vacunas, en fin, esenciales, que siempre hemos aceptado como que eran necesarias después del nacimiento. En general pasa eso, y en particular con la vacunación preventiva de la gripe, la gestión de la pandemia de la gripe A que estamos comentando generó dudas en la población y ha afectado a las coberturas que hasta ese momento veníamos realizando de esta enfermedad, de la gripe. Pero junto a ello también creo que es importante señalar que hay problemas por los recortes. De hecho, fíjense, todo es discutible, ¿no? Y no es lo mismo analizar la situación de la pandemia 5 años después que en los primeros meses, donde había una mortalidad muy alta y, por ejemplo, cuando afectaba a las mujeres embarazadas había una preocupación socialmente muy relevante. Pero sí que es cierto que si una pandemia de aquella naturaleza, con datos de gravedad, sucedieran, yo tengo mis dudas de que con los recortes hoy se hubiera reaccionado igual, y eso sería un tremendo error para la población. O sea, que hoy no podríamos reaccionar igual ante una gripe A, igual que hace 5 años. No, lo que quiero... No tenemos los recursos. Lo que quiero decir es que el tema de los recursos, la crisis económica, condicionaría la decisión de las autoridades sanitarias y se podrían estar equivocando gravemente. ¿Qué pasó con la gripe A? Nos lo cuenta este hombre que, como les decíamos, estuvo allí en la sala de máquinas con la ministra Trinidad Jiménez y un hombre, Pepe Martínez Olmos, muy activo en Twitter. Pepe, porque estamos siguiéndole y ha fotografiado la radio, el estudio, una bolsa de los técnicos, todo. Le estoy siguiendo muy de cerca, Iván. Lleva 3 tweets de la entrevista. Sí, bueno, y ahora porque estoy hablando con ustedes. Yo creo que Twitter, como otros medios de las redes sociales, son importantes para dar a conocer a la gente tus opiniones. Yo soy diputado en el Congreso de los Diputados y recibo mucha aportación de la ciudadanía por este medio, con lo cual uso las redes sociales como muchas de las personas que nos están oyendo. Pepe Martínez
Twitter Olmos. como pandemia. Twitter como pandemia. Pero tiene sus cosas positivas. En tiempo real yo he recibido opiniones y críticas que me han hecho reflexionar. Terminamos. Gracias, señor Martínez Olmos. Buenos días. Bueno, Un abrazo. muchas gracias. Un Suerte. abrazo. Gracias. Cadena Ser. Hoy por hoy.